Hola, bienvenidos en el marco del centenario, de la conmemoración del centenario luctuoso de don Venustiano Carranza. Nos encontramos el día de hoy con Julián Herbert, escritor. Julián, bienvenido. Hola. Estamos también para platicar sobre uno de los aspectos de don Venustiano Carranza, que es su presencia en la literatura mexicana. Sí, bueno, yo creo que Carranza, está claro, muy trabajado por la historia, pero este aspecto de la carga literaria que tiene como personaje, aparte, bueno, hay por supuesto autores que lo han visitado mucho, pero digamos que la concepción de Carranza como personaje que lo hace un poco distinto a los demás, al resto de los líderes revolucionarios. Hay una cuestión generacional primero. Él es un poco mayor que la mayoría de los grandes como protagonistas, digamos. Es el único que no tiene, de los grandes líderes, que no tiene un cargo militar establecido. Todos ellos son generales. Y me parece que eso habla muy bien, o sea, habla de manera muy clara más bien como de la condición de Carranza en medio de la gesta, porque él es una figura que se asume, aunque participa militarmente, se asume como una figura civil, y en ese sentido los autores que han abordado más como la parte de saga, la parte de la épica de la revolución, creo que lo han visitado poco literariamente, pero la carga está trasladada más bien a la parte que tiene que ver más con lo dramático, con el teatro y específicamente con su vejez y con su muerte. Me refiero a autores como Fernando Benítez o Urquizo, ¿no? Porque los autores de la saga, me parece que más que narrar directamente a Carranza, lo narran indirectamente. Y aquí me gustaría sí decir que hay una narrativa muy interesante de Carranza, no como personaje, pero sí como el efecto que tiene sobre la sociedad a través de los carrancistas, ¿no? La militancia carrancista sí está muy, muy narrada en la obra de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, y digamos como en toda la parte tardía de la Revolución. En cambio, el retrato en sí de Carranza está más relacionado con el momento de la muerte. Una muerte que también tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Finalmente él no se asume como militar y busca proyectar a un civil a la presidencia, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los temas complejos con la figura de Carranza, ya en el nivel, ya no nada más como en el de esta representación de los efectos militares políticos, sino como ya visto hacia como a la conciencia personal de Carranza. Y creo que eso es el estudio que hay en El Rey Viejo de Fernando, tanto en El Rey Viejo de Fernando Benítez como en los distintos testimonios de Urquizo, pero sobre todo en México Tlaxcalatongo, ¿no? El retrato de este personaje al que Urquizo es muy fiel y con quien es muy cercano, pero que en el Rey Viejo sobre todo está visto como un personaje trágico a la manera, y creo que Benítez lo hace de manera muy consciente, a la manera del Rey Lear de Shakespeare, ¿no? Okay. Es este personaje que de algún modo está en cierta decadencia por el poder también, es decir, ese creo que ha sido uno de los análisis que en uno de los extremos, que es en la parte final de la vida de Carranza, el hecho de que haya en última instancia ganado, digamos, una fase importante de la revolución, porque finalmente logró poner en orden a los ejércitos, tuvo un efecto muy contundente en reorganizar la política y la ley también, de algún modo ciega los últimos años de Carranza, o los últimos meses por lo menos, de su carrera política, a lo que está sucediendo a su alrededor. Y esta figura del civil derrotado por la milicia creo que es muy, muy impresionante en la narrativa. Y en el caso de México Tlaxcalatongo, lo que hay, además de también la figura trágica, es la voz del testigo, ¿no? Porque más que el retrato de Carranza, creo que es la voz del que ha acompañado todo este tiempo a Venustiano Carranza, y la precisión con la que dice incluso cuántas balas entraron, esa escena creo que es muy, muy impresionante. El retrato de la debacle, ¿no? Sí, es como que por otra parte es muy curioso cómo está narrado Carranza también para la historia, porque nosotros tenemos a ese Carranza, nosotros como coahuilenses, tenemos a ese Carranza narrado en el ámbito nacional, en su etapa final, digamos,
Y no está tan narrado, sí, creo que por la historia sí, pero no tanto por la literatura, el Carranza regional. Claro. ¿No? El Carranza antes de la presidencia de la República. Así es. Que por si nos encontramos en el Palacio de Gobierno, en las salas Carranza, dedicadas precisamente a una parte de este legado local de Carranza, de Venustiano, que entre otras muchas cosas, pues fundó e inauguró varias instituciones educativas, ¿no? Claro, bueno, hay esta anécdota que a mí me gustaría retomar, como hablando de esta parte como de la parte literaria. Hemos hablado mucho como de la historia regional de Carranza. Javier Villarreal Lozano ha escrito espléndidamente sobre eso. Pero en la parte literaria, en algún momento decidimos retomar su figura a un grupo de autores. Y bueno, después de hacer una rara novela colectiva, terminamos haciendo un doble relato de Luis Jorge Bon y yo, y me gustaría contar esta anécdota, porque yo haciendo una investigación completamente distinta, que era la historia de la normal de Coahuila. La Benemérita. Sí, la Benemérita normal. Me encontré este dato que luego usé para escribir una historia que se llama Un día de fiebre, que es que ¿dónde se entera Carranza del asesinato de Madero? Y esa es una anécdota que voy a contar muy rápido, porque bueno, en ese momento el Palacio de Gobierno estaba donde ahora es cerca de aquí, a unas calles de aquí, donde ahora es el Víctor S. Robles. Centro Cultural Víctor S. Robles. Entonces, la anécdota es esta: Carranza vivía unas calles más por esa misma, por Hidalgo, y el director, en aquella época, el director de la Normal va por él y lo lleva ese día es la ceremonia de graduación de la Normal. Uh-huh. Entonces asiste a la graduación de la Normal y los testimonios dicen que en ese momento llega, dicen los testimonios, un propio, es decir, uno de su guardia cercana, y le entrega un telegrama. Y el telegrama que recibe Carranza es el anuncio por parte de Victoriano Huerta de que ha asumido la presidencia de la República. Entonces Carranza pliega el papel y se lo guarda en el saco, según distintos testimonios otra vez, se lo guarda en el saco y dice, bueno, vamos a hacer una foto, como es la graduación, dice, me tengo que ir, dice, pero vamos a hacer una foto la foto oficial del grupo, ¿no? Uh-huh. Porque era el padrino de la generación. Entonces se sienta y toman esta foto y en ese momento, la foto existe, la tienen en la Normal y se ha publicado por ahí, está incluso raspada la copia que existe del original. Lo que dicen los profesores de la época, los testimonios, es que en ese momento Carranza ya traía el telegrama en la bolsa de su saco, ¿no? Entonces, es el momento de una decisión importantísima para el país, ¿no? Tomada en esta ciudad, claro, en un edificio de aquí. Y a partir de ahí Carranza toma esta decisión extraña, y no tanto, de marchar hacia el norte, no hacia el sur, sino hacia el norte, para hacerse de los impuestos por tránsito de Piedras Negras, y además de una entrada de armas para poder hacer la gesta, esta segunda parte de la gesta, ¿no? Claro, claro. Pues definitivamente esta forma de narrar tan distinta que nos presenta a un personaje que también es muy literario porque es como un coloso que se va derrumbando, claro, pero que antes de haberse derrumbado prácticamente funda todo en el país, ¿no? Es decir, la Constitución de 1917, que después de esta guerra entre las facciones de la Convención se logra y que nos rige aún, y esto lo vuelve este personaje trascendental, ¿no? Claro, sí, yo creo que, bueno, la figura creo que por una parte la figura del estadista es indiscutible, ¿no? Y es una presencia ahí como que tenemos. Ahora, también es muy fuerte lo que sucede en general con los líderes revolucionarios, porque decimos en serio y en broma que hasta todavía en las nuevas generaciones hay militancias, ¿no? Claro. Hay ciertas militancias y hay quienes siguen siendo carrancistas y quienes siguen siendo villistas y quienes siguen siendo zapatistas, porque el impulso, digamos, de los personajes, más allá de sus logros como políticos, como figuras, también están en la imaginación, ¿no? Ahorita que mencionabas, por ejemplo, a Carranza como un coloso, una de las cosas que me viene a la cabeza, que es algo de lo que no se habla mucho, y uno lo puede ver en las fotos, Carranza era muy alto. Sí.
era un personaje muy alto y muy erguido, entonces debe haber sido una figura muy impactante en el trato directo, que esa es otra de las cosas que creo que la literatura logra, más allá de la parte histórica, que es tratar de ver a este personaje que vivió la mayor parte de su vida a caballo, porque Carranza era un hombre educado, pero era un hombre de rancho, y Claro. Entonces ese otro retrato creo que también es muy interesante, ¿no? Y esta épica que, como bien dices, se traslada a Piedras Negras, y cuando las cosas comienzan a salir mal, siendo él el gobernador, siendo él el impulsor del Plan de Guadalupe, esta épica donde decide cruzar todo el norte de México hasta Sonora, y decide no cruzar por los Estados Unidos, sino a caballo, prácticamente todo el desierto chihuahuense, ¿no? Y Sí, dices tú, ¿quién se atreve a hacer eso? claro. Sí, bueno, creo que eso es también parte de las historias, porque la Constitución, la forma en la que se organiza el ejército constitucionalista, hay por ahí un relato, la historia del ejército constitucionalista, ahora se me fue el nombre del autor, que es un general, uno de los generales. Eh, Perdón, es que esa referencia no la tenía preparada. Sí. Pero este relato de cómo reparte además como las distintas facciones, ¿no? Y la idea de cómo funciona la estrategia militar. Barragán es el autor, Juan Barragán, el autor del que no me acordaba. La manera en que se reparten las distintas facciones, y deja a Gabriel Calzada, por ejemplo, lo deja como encargado de la aduana de Piedras Negras. Lucio Blanco se traslada hacia Tamaulipas y luego él emprende este viaje hacia Sonora, ¿no? Como al tratar de construir la pinza. La parte estratégica también creo que es muy interesante, y también, o sea, es muy interesante desde el punto de vista narrativo, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, estamos llenos de mucha literatura en torno a Villa, a Francisco I. Madero, sí, definitivamente a don Venustiano Carranza. Hay figuras bellísimas. Yo recuerdo principalmente esta última parte, ¿no? que Urquizo denomina como aljibes, donde uno puede prácticamente ver y escuchar a los caballos corriendo, donde uno puede ver cómo literariamente retratan a Carranza como un hombre dentro de toda la debacle, con un estoicismo y a toda prueba, ¿no? O sea, hasta cierto punto como un espectador distante de su propia tragedia. Claro, yo creo que una de las cosas que pasan, por eso también creo y ese es un tema que da para mucho. Yo creo que los retratos más intensos, más vivaces, son en términos como épicos, siempre son de otros personajes, ¿no? De Villa, por ejemplo, está muy, muy narrado. La muerte del asesinato de Zapata está narradísimo. Yo creo que hay varios factores que están alrededor de la figura de Carranza, que lo han movido de centro de la literatura, digamos. Uno, paradójicamente, es el asesinato de Zapata. Creo que esa es una carga ahí como narrativa muy fuerte para el país. Claro. Pero otro que es de personalidad, creo, es precisamente este estoicismo de Carranza. Porque Carranza no es un personaje de grandes gestos, y cuando lo vemos aparecer en la literatura, si uno rastrea bien las referencias que hay, sus frases son muy breves. Es un personaje de frases breves, es un personaje que dice, cuando Cheche viene a rendírsele y le dice, yo no socorro traidores, y lo manda a fusilar. Pero la frase es muy lacónica. Y esas son sus frases constantes, ¿no? Entonces, creo que por eso es un personaje tan fuerte en la tragedia, ¿no? Por el nivel de contención que tiene al final. Sí. Y finalmente, no sé si piensas igual, que también en la literatura en torno a Carranza hay hasta en cierta forma como un pudor, porque no es tan abundante, pero sí es muy intensa. No sé si ese pudor también deriva precisamente de que su muerte es la muerte de un presidente en funciones, ¿no? Sí, bueno, finalmente se trata de un magnicidio. Ahora, también creo que una de las cosas que pusieron también, estoy de acuerdo contigo,
que sí hay un cierto pudor, pero también me parece que hay también temor final hacia la facción derrotada, ¿no? Porque los triunfadores últimos de la revolución, que en este momento, que es Obregón en última instancia, digamos en esta fase definitiva, eran mucho más feroces en términos como políticos y militares, ¿no? Julián, pues te agradecemos muchísimo tu participación. Definitivamente hablar en torno a esta gran figura no debe ser meramente nada o nada más desde la academia, sino desde todos los aspectos culturales que sigue habitando Venustiano Carranza. No sé si quieras hacernos un comentario final. Pues nada más te agradezco mucho también la invitación. Pues, me gustó mucho poder tener esta plática y que bueno, que nuestras figuras de la historia están ahí vivas, no solamente en la historia, sino también en la imaginación. Claro. Gracias. Y finalmente, pues hay muchísimo más por leer al respecto. Les agradecemos muchísimo y sigamos conmemorando el centenario luctuoso de don Venustiano Carranza.